Saludos nuevamente cordiales para todos. Les habla su compañero, su amigo y hermano en Cristo, Alejandro Garduño Mejía. El día de hoy vamos a ver un tema que se denomina las características de la verdadera iglesia o las notas de la iglesia católica, apostólica y romana. Decir que pues esta iglesia católica, tal como hace referencia a la cita bíblica, Mateo 16:18, nos dice cuando nuestro Señor Jesucristo funda la iglesia en Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Pero bueno, esta iglesia católica hay que ver cuáles son sus metas o cómo distinguirlas de otros credos como tal, ya que en la cuestión general de credos, podríamos decirlo así, pues la mayoría pretende tener la verdad o ser la verdadera iglesia. Pero como dije en otro video acerca de la Sagrada Escritura, que la Escritura, la Sagrada Tradición y el contexto del magisterio está depositada en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Luego entonces, esa revelación de nuestro Señor Jesucristo que está plasmada en la Escritura y que está en la Sagrada Revelación, fue depositaria en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Así que el día de hoy vamos a ver estas notas de esta iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó en Pedro. Son 4 notas que tenemos que dilucidar en este tema. La primera es que esta iglesia es una, porque si hay un solo Dios y una verdad plena y absoluta en Dios, por lo tanto solamente tiene que haber una iglesia que sea verdadera. Y esta debe ser una y no varias, tal como dice la Sagrada Escritura: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi, sí, una, no digo mis, una, mi iglesia. Y buscando en el Evangelio de San Juan, nos dice que tiene que ser un solo rebaño con un solo pastor. También en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 25, no puede haber un reino que esté dividido. Y desde luego en la carta a los Efesios 4:6, que si nos da tiempo leeremos un poquito, tiene que ser una fe, su credo es una en su culto, por eso la Sagrada Eucaristía es la misma en todo el mundo. Un solo sacerdocio y desde luego los mismos sacramentos que tiene esta Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Una en su gobierno. Todos admiten un solo jefe supremo, que en este caso es el Papa. Pues bien, voy a leer una cita bíblica en el Evangelio de San Juan que acabo de citar, y tomando como referencia las citas que acabo de nombrar, pues nos dan referencias de lo que dice las cartas. Voy a leer los Efesios 4, del 4 al 6, dice así más o menos: un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está en todos, por todos y en todos. Entonces, este texto nos hace referencia que la iglesia debe ser una, un solo pastor, un solo Señor, solo Dios y Padre, una sola fe y una propiamente en el contexto de su enseñanza. Así que esta iglesia, como acabamos de ver, es una, tal como dice la Sagrada Escritura, y es un solo rebaño. Por lo tanto, es una sola en su fe. ¿Qué quiere decir esto? Que esta Iglesia Católica, Apostólica y Romana siempre ha creído los mismos dogmas, las mismas verdades reveladas por Dios en todo el continente en donde esté la Iglesia Católica, en esta parte, el continente americano, el continente europeo, etcétera, etcétera. A donde se haya extendido la Iglesia, siempre se ha tenido la misma fe. Siempre se ha creído las mismas verdades que están compendiadas en el credo. Así, por ejemplo, en el credo decimos: creemos en un solo Dios, ese Dios es Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, esa verdad revelada que está compendiada en el credo, la creemos todos aquellos que somos católicos. Y esa es la fe. Esa fe, desde luego, fue manifestada por los primeros apóstoles, discípulos de nuestro Señor Jesucristo, cuando se reunieron en Jerusalén
y a partir de ahí comenzaron a predicar el Evangelio. ¿Y qué vamos a predicar? Una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. Por eso la Iglesia Católica, que es una sola en su fe, tiene el mismo bautismo, y ese bautismo, como dice la Didache, que es el documento en donde está la parte de la tradición que no aparece en la Biblia, pero que es un documento del primer siglo del cristianismo, de lo que hacía la primera comunidad cristiana, entre ellos los mismos apóstoles, de cuando se hablaba acerca de los sacramentos. Y la Didache, cuando habla del bautismo, incluso refiere el contexto de cómo se debe de bautizar, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora bien, en el trayecto del tiempo, pues ha habido cambios, no de fe, porque el dogma es inmovible. Pero en la cuestión teológica, cuando un dogma comienza a profundizarse, de esas verdades que son implícitas, al profundizarse en la teología, se hacen explícitas, es decir, se pueden explicar. Y en el trayecto del tiempo, el bautismo, pues que es el mismo, se ha dado bajo diversas formas, sin perder nunca su esencia. Por ejemplo, está el bautismo de agua y unción, en donde el sacerdote, con el agua de la pila bautismal, con un recipiente, bautiza al niño en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Obviamente también en la primera época del siglo cristiano, en las primeras épocas de los primeros siglos del cristianismo, pues también existía el bautismo de inmersión, en donde se sumergía propiamente a la persona, pero la fórmula está ahí presente: te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hubo en otras épocas en donde el bautismo se hizo a través de la aspersión, es decir, con el hisopo y el agua bendita se aspersia, y yo te bautizo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así, por ejemplo, las crónicas de aquí de México, cuando hablamos de Fray Toribio de Benavente, uno de los primeros 12 frailes que llegaron aquí en el siglo XVI, cuando vemos sus crónicas, así es como bautizaba, por aspersión. Pero la esencia propiamente de las oraciones que está ahí tiene que ser la misma, porque es un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios y Padre. De tal manera que la Iglesia Católica, los sacramentos han sido los mismos desde siempre. Así, por ejemplo, tenemos una nota en los sacramentos que para que exista un sacramento tiene que tener 4 características. En este caso es el sujeto, la persona que va a recibir el sacramento, y desde luego alguien que lo administre, que en este caso estamos hablando propiamente del sujeto, la persona que recibe el sacramento, y por otra parte hablamos del ministro, que es el que administra el sacramento. En este caso, en el bautismo es el sacerdote, o en un caso muy extremo, cualquier seglar, cualquier persona que esté bautizada, y que a su vez, en un caso muy extremo, lo puede bautizar bajo la forma en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y así, los sacramentos tienen 4 características. Sujeto, bueno, el orden que no altera el producto, pero si lo vemos en un contexto de orden, sería ministro, sujeto, desde luego la forma, que es la oración que se dice, y la materia con que se administra el sacramento. En el caso del bautismo estamos hablando propiamente del agua bendita, estamos hablando del aceite sagrado, que en el crisma, y de esa manera se administra. Pero todos los sacramentos, los 7 sacramentos tienen ministro, sujeto, forma y materia. Así que esos sacramentos se administran de la misma manera en Europa, de la misma manera en China, de la misma manera en Alemania, de la misma manera en México, de la misma manera en Estados Unidos, porque son las características que tiene un sacramento, que es un signo sensible que nos confiere la gracia. De tal manera que entonces, al ser una en su fe, no puede variar, aunque, como diga anteriormente, ese bautismo en otras épocas se ha hecho bajo ablución, aspersión e inmersión, pero es el mismo y la forma no cambia. El ministro, quien lo administra, y el sujeto que lo recibe, pues está ahí presente. Entonces, es una en su culto.
El culto que tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana siempre ha sido el mismo, con sus variaciones, como lo dije anteriormente, en el contexto de la historia de la Iglesia. Así, por ejemplo, la Eucaristía es la misma desde que nuestro Señor Jesucristo dejó esa instrucción en la última cena. Hagan esto en memoria mía. Y la Sagrada Eucaristía, siempre y en todo lugar donde exista un católico, se ha realizado de la misma manera, porque es una en su fe, es decir, lo que cree en sus dogmas, una en sus sacramentos y una en la Eucaristía, en su culto. Ese culto ha sido el mismo en toda época y en todo momento. Nunca ha variado el contexto de la consagración, llamado también transubstanciación, y en los términos teológicos, lo que es la epíclesis. Epi, sobre, kaleo, invocar. Entonces, esa oración de invocar para que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo estén presentes en la forma del pan y el vino, esas oraciones han sido desde siempre, desde la última cena hasta el día de hoy. Así que la Iglesia es una en su fe, en sus sacramentos y en su culto. De esa manera sabemos que no puede haber división, no puede haber varios rebaños, no puede haber varios credos que aludan que tienen la verdad. Porque si Dios es uno y la verdad absoluta de Dios es una, por lo tanto entonces la Iglesia debe ser una. Y desde luego que también un solo sacerdocio y los mismos 7 sacramentos y también un solo gobierno. Por eso todos los católicos admiten como jefe supremo al Papa. En este caso, el Papa Francisco es Pedro. ¿Por qué? Porque llevamos una sucesión de 266 papas sin interrupción a lo largo de los más de 2000 años de la Iglesia Católica. Pedro, Cleto, Clemente, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta el Papa Francisco, y del Papa Francisco hasta llegar a Pedro. Papa Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Pablo VI, Juan XXIII, Pío XII, hasta llegar a Pedro. 266 papas sin interrupción a lo largo de los más de 2000 años de la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia es una en su gobierno. Y obviamente este gobierno, que está presidido por el Papa, tiene también el colegio apostólico, solamente que él es el primero. En otras palabras, los apóstoles, que en la actualidad son los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. ¿Por qué razón? Es muy simple explicarlo. ¿Por qué? Cuando nuestro Señor Jesucristo le entrega a Pedro la iglesia, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por lo tanto, si muere Pedro, no se puede morir la iglesia, porque nuestro Señor Jesucristo va a estar con esa iglesia hasta el fin del mundo. Luego entonces, cuando muere Pedro, dejará a otro encargado, y así sucesivamente, hasta llegar al Papa Francisco, habrá un encargado, que es el primero de los apóstoles. Y lo mismo, los sucesores de los apóstoles serán los obispos, que han venido de sucesión a sucesión hasta el día de hoy. Por lo tanto, la Iglesia es una en su gobierno. Y de ahí que la palabra Papa es un acrónimo de latín que significa Petri Apostoli Potestam Accipiens, que no es otra cosa más que en la traducción el que sucede al apóstol Pedro. Podríamos explicar en un término más coloquial que la palabra Papa son siglas en el contexto de la palabra. La P significa Pedro, la A significa apóstol, la otra A sería el primero o el príncipe de los apóstoles. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo, con los 12 apóstoles que llamó, apóstol significa precisamente elegido, escogido, y entonces de esos 12 que eligió, puso a Pedro como primero, y a él encargó a la iglesia junto a los demás apóstoles. Pedro es el cimiento de la Iglesia Católica, con el colegio apostólico todo.
pero Él es el primero. Ahora bien, explicando un poquito más bajo ese aspecto, tenemos que son tres grados del sacerdocio: el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Y de ese episcopado, cuando se da los títulos honoríficos, por ejemplo, de monseñor, de arzobispo, de cardenal, en realidad siguen siendo ya sea presbíteros. Cuando alguien es nombrado monseñor, es un título honorífico. Cuando es nombrado obispo y después le dan una responsabilidad mayor de varias diócesis, es nombrado arzobispo. Pero sigue siendo obispo, como lo mismo el presbítero que le dan el título honorífico de monseñor, sigue siendo presbítero. Así, por ejemplo, cuando el obispo le dan una responsabilidad mayor, sube a un grado honorífico de arzobispo. Y cuando es llamado por el Papa para ciertas tareas específicas en toda la Iglesia universal, entonces se le da el título honorífico de cardenal, pero sigue siendo obispo, puesto que solamente son 3 grados de imposición de manos del presbiterado, como acabo de mencionar: diaconado, presbiterado y episcopado. Y el Papa, bueno, el Papa también es un título honorífico porque, como acabo de explicar, es el primero de los apóstoles. Pedro apóstol, príncipe de los apóstoles. Por lo tanto, el Papa tiene un título honorífico y es nombrado el primero de todos los apóstoles. Y es el que rige a la Iglesia de manera general con el colegio apostólico. En otras palabras, el colegio apostólico son los obispos con Pedro a la cabeza, o en otros términos, son los apóstoles con Pedro a la cabeza, los obispos con el Papa a la cabeza. Entonces, esta iglesia es una. Tiene otra característica: esta iglesia es santa. ¿Por qué? Porque quien la fundó fue nuestro Señor Jesucristo, que fue completamente santo. Y la establece para santificar a los hombres. Así podemos ver en la carta a los Efesios que está establecida esta iglesia para santificar a los hombres. Porque Dios le dio ese poder propiamente a el gobierno. El poder de gobernar, de enseñar y de santificar a los apóstoles con Pedro a la cabeza. Entonces, la iglesia es santa y todos los que pertenecen a la iglesia podríamos decir, bueno, la iglesia es santa, pero yo no soy santo, ni los que pertenecen a la iglesia muchos santos. Los santos podríamos decir que son contados con los de las manos, en un término coloquial, podríamos llamarlo así. Pero, sin embargo, todos estamos llamados a la santidad y esta iglesia propiamente tiene la capacidad de poder santificar a través de los sacramentos y a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de el Dios que es uno y que es trino, y que nos regala la gracia para podernos santificar. De tal manera que entonces la iglesia santa, ¿por quién la funda? Y porque tiene la capacidad de santificar a los hombres. No solamente eso, es santa en su doctrina y en su moral, puesto que su doctrina siempre nos va a guiar hacia la gracia que nos da nuestro Señor Jesucristo, y su moral siempre va a tender al bien del ser humano y nunca se va a torcer en un contexto de inmoralidad. De tal manera que esta moral, que está literalmente en lo que son los mandamientos de Dios, en el denominado decálogo, esta parte es lo que la iglesia le haya llamado también teología moral. Son los mandamientos de Santa Madre Iglesia y así están encerrados para perfeccionar para que de manera perfecta se cumplan los mandamientos de la ley de Dios. Así que los mandamientos de la Santa Madre Iglesia que surgieron en el Concilio de Letrán en el año 1215 no contradicen los mandamientos de la ley de Dios dados a Moisés, sino estos a su vez mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que es oír misa entera los domingos y fiestas, de guardar el primer mandamiento, y los demás, como es confesarse, como es comulgar, ayudar a la iglesia, etcétera, etcétera. Estos mandamientos de la Santa Madre Iglesia que surgieron por potestad y poder del colegio apostólico con Pedro a la cabeza, que es el Papa, en un concilio, este concilio no contradice los mandamientos de la ley de Dios, sino que estos mandamientos de la Iglesia son a su vez la manera de poder acercarnos a ese misterio de los mandamientos de la ley de Dios y de esa manera puedan
llevarlos a cabo de una manera un poquito más perfectísima, podríamos decirlo así. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que el culto más grande que hay en la Iglesia Católica es la Eucaristía, entonces la Iglesia en ese concilio, es decir, que hay que tener mínimo que oír misa los domingos, Día del Señor, entonces ayuda a acercarnos a ese primer mandamiento de la ley de Dios, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, la Iglesia es santa también en su doctrina y en su moral. Y en su culto brinda los medios de santificación y de esa manera es como se hace santa en sus miembros. Y así, por ejemplo, podemos ver en el trayecto de la historia del calendario litúrgico, o lo que antes era el calendario de Galván, podemos ver que día con día siempre la Iglesia celebra a infinidad de santos. Aunque en el calendario civil, cuando por ejemplo trae santoral, los calendarios que suelen regalar, ahora en fechas de diciembre y enero, vemos un calendario civil que trae los 365 días del año, y cuando trae santoral, pues trae el nombre de un santo que se celebra diariamente. Sin embargo, en el calendario de Galván y dentro del contexto de la Iglesia Católica, pues obviamente no celebramos uno, los que aparecen ahí pues son los más conocidos, podríamos decirlo, pero la Iglesia Católica celebra 20, 30, 40, hasta 50 santos en un día, porque pues la Iglesia siempre ha dado santos en todos los siglos y en toda la historia que lleva la misma Iglesia Católica. Podríamos decirlo sin temor a errar, que la Iglesia es santa y que si no fuera santa dejara de ser Iglesia. ¿Por qué razón? Porque Dios dio el poder de santificar a la Iglesia. Y en este momento, en este mismo instante, aunque en las comunidades donde estemos no veamos a alguien que sea plenamente santo, siempre habrá santidad, por lo menos uno en un rincón cualquiera de la tierra, que sea santo, sin duda, a los ojos de Dios y a los ojos en la misma Iglesia, porque la Iglesia es santa. Esa es otra característica, otra de las notas de la verdadera Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tenemos otra nota que es católica. Católica porque es universal. La palabra católico, entiéndase bajo ese contexto de que es universal para todos y para todos los tiempos. Así, por ejemplo, vemos en el Evangelio de Mateo, después de la ascensión, después de la resurrección, ya previo a la ascensión del Señor, el mandato de nuestro Señor Jesucristo es: vayan y prediquen el Evangelio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan por todo el mundo. Entonces, esa es señal de que esta iglesia es universal y obviamente es para todos los tiempos, hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, que se dará en la escatología, es decir, al final de los tiempos, y cuando venga por segunda vez, que es lo que se denomina parusía, entonces hasta ahí tendrá que permanecer esa iglesia que tiene estas notas de ser una santa, católica y apostólica. Entonces, esta iglesia también es católica porque es universal. Nuestro Señor Jesucristo mandó que predicaras por todo el mundo. Y desde luego, cuando vemos, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles 1 y 8, después de Pentecostés, el Señor les dice que vayan y harán testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de toda la tierra. De tal manera que esta iglesia es universal. Bueno, algunos credos dirán que la palabra católico se lo inventaron la iglesia como tal, pero la palabra etimológicamente hablando significa universal, y el primero que a su vez utiliza esos términos, pues se refiere a San Ignacio Obispo, que fue discípulo de San Juan Evangelista, discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y ese término de católico, pues se escuchó literalmente entrando en el segundo siglo de la Iglesia Católica. Y a su vez, ese término católico se ha utilizado hasta el día de hoy, pensando en que esa iglesia es universal, y así lo entendieron los apóstoles, lo entendieron los sucesores de los apóstoles, lo entendieron los primeros discípulos, los sucesores de los primeros discípulos, y esta iglesia, por esa razón, es católica, que quiere decir universal. Como acabo de decir, para todo tiempo,
para toda época y hasta el confín de donde alcance el planeta Tierra. Nuestro Señor Jesucristo así lo dio a entender y así la Iglesia lo ha entendido desde siempre, en esa obediencia de siempre evangelizar a esa Iglesia como tal, naciente o por nacer en otros lugares como tal. Bueno, cuando digo iglesia no me refiero a que haya varias, me refiero a que es la misma, solamente que en los términos jurídicos, una diócesis se le llama iglesia particular. Pero, como decía en un escrito un obispo, en paz descanse, Alberto Romero, que decía en un documento que la iglesia es una comunidad de comunidades. Pues a su vez una parroquia es una comunidad, una diócesis es una comunidad más grande, y están otras diócesis y otras parroquias. En realidad la iglesia es comunidad de comunidades. Y así comenzó la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por eso cuando vemos el libro del Apocalipsis, vemos que se dirige a las 7 iglesias. No es que sean 7 iglesias diferentes, es la misma, pero la comunidad es diferente. Así que, hablando en términos generales, aunque estemos en un continente y estemos en otro, aunque estemos de país y en otro país, propiamente el contexto cultural puede cambiar. Pero en el contexto de la esencia, la iglesia seguirá siempre siendo una, como acabo de decir, un solo Dios, un solo bautismo, los mismos sacramentos, el mismo culto, una santa. Esta iglesia siempre tendrá el poder de santificar a todos sus miembros de la nación y cultura y católica, que siempre se extenderá y siempre buscará la extensión de llegar a todo ser humano que esté dispuesto a aceptar esa verdad de nuestro Señor Jesucristo. Tiene otra nota que es de ser apostólica. ¿Por qué? Porque solo los apóstoles y a sus legítimos sucesores confió Cristo el poder de enseñar, de santificar y gobernar. Así, por ejemplo, vemos en el Evangelio de Lucas que dice bien claramente: quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. De tal manera que los transmisores de ese evangelio recibido de manera directamente del Maestro fue Pedro y los demás apóstoles. En este caso, como ya mencioné, es el Papa Francisco, que es sucesor de Pedro, y los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Ellos tienen el poder de enseñar, santificar y gobernar, dado por nuestro Señor Jesucristo. Y así podemos ver varias citas bíblicas que ahora, por la premura del tiempo, como hemos dicho, solamente son temas que tienen generalidades, pero bien puntualizadas. Pero ya en casa podemos buscar varias citas que, de ser posible, las daré al final. Entonces, es la misma fe mantenida desde siempre. Es la misma enseñanza la que se ha mantenido desde siempre en esos más de 2000 años en la Iglesia Católica. Entonces, quien está encargado de enseñar, santificar y gobernar es el Papa y los obispos. Los obispos son los maestros en la fe. Son los que se encargan de enseñar. A eso es lo que se llama magisterio de la Iglesia. ¿Qué es el magisterio de la Iglesia? No es otra cosa más que el Papa, los obispos y la doctrina de los santos padres y doctores de la Iglesia Católica. Los padres de la Iglesia, que fueron los primeros siglos, como San Agustín, como Freno en Sirio, San Ambrosio, San Hilario, Isidoro de Sevilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y en otro tiempo, los doctores de la Iglesia, como Catalina de Siena, como San Alfonso María de Ligorio, desde luego el doctor angélico Santo Tomás de Aquino, y Teresa de Ávila, Teresa de Lisieux, San Buenaventura, etcétera, etcétera. Entonces, el magisterio de la Iglesia tiene esa potestad de enseñar, de santificar y de gobernar. Y por eso es apostólica, porque solamente a ellos les dio ese poder. Y ese magisterio, que es la Iglesia, quien se aparta del magisterio, propiamente comienza a tener un camino de doctrina un tanto desviado, sin duda. ¿Por qué? Porque, como dije, la revelación de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en la Sagrada Escritura, que es la Biblia, en la tradición apostólica, sagrada tradición, tradición divina, y desde luego en el magisterio de la Iglesia, que no es otra cosa más que el depósito de la fe que tiene la Iglesia Católica. Por esa razón, esta Iglesia no puede tener errancia
porque siempre ha sido una, siempre ha sido santa, siempre ha sido católica y apostólica. Y cuando digo que no tiene rancia, me refiero a la cuestión de la doctrina, a la cuestión de la fe y a la cuestión de moral. Bueno, que algunos católicos hierren en un contexto moral o en doctrina, no quiere decir que la iglesia esté mal. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene su doctrina perfecta y es completamente establecida. Que no se obedezca es diferente. Ahora bien, aquí tendríamos que hablar de la infalibilidad del Papa, que ahora no lo vamos a hacer porque sería otro tema, pero infalibilidad no significa errancia. ¿Por qué? Porque cuando digo que no se pueden equivocar, me refiero propiamente a la cuestión de la doctrina y de la moral. En otros temas, en ciencias profanas, podríamos decir, el Papa, los obispos se pueden equivocar. Porque se suele decir a veces, ¿a poco tú sabes más que el obispo? ¿A poco tú sabes más que el Papa? ¿A poco tú sabes más que el sacerdote? Pues en un contexto rígido y estricto de ciencias profanas, claro que es así. El sacerdote tiene un conocimiento aquí, pero si no tiene una ingeniería, si no tiene un doctorado, si no tiene una maestría en ciencias profanas, en sociología, medicina, en ese sentido puedo decir con toda certeza, yo sé más que el sacerdote en una ciencia profana que es la medicina. Pero en cuestiones de fe, en cuestiones de moral, en cuestiones de doctrina, la iglesia tiene su doctrina y su moral de manera perfecta, porque así ha sido revelada por nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio del Padre. De tal manera que entonces las notas de esta verdadera iglesia, en donde se depositó la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que viene desde el Antiguo Testamento, pasando por la religión primitiva, religión mosaica, religión cristiana, esas verdades de fe fueron depositadas en la Iglesia Católica cuando la instituyó nuestro Señor Jesucristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ellas. Ahora bien, vamos a ver un contexto de cómo fue la primera comunidad cristiana, leyendo Hechos 2:42. Y vamos a ver las características que tendría que tener un cristiano católico, apostólico romano. Podríamos pensar en un término despectivo, un auténtico cristiano, o lo que se estila en la actualidad después del Concilio Vaticano II, un católico comprometido. Así que voy a leer la cita bíblica de Hechos 2:42 para poder explicar un poquito acerca de esta característica que tiene esta iglesia, que es una santa católica apostólica, pero que a su vez da las referencias de cómo tiene que ser aquel que sea católico, apostólico y romano. Y dice así, Hechos 2:42 de la primera comunidad cristiana. Acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Esa característica que aparece en los Hechos de los Apóstoles, podríamos resumirla en este contexto, que un católico comprometido, un seglar comprometido, un católico auténtico, digamos de esa palabra un tanto despectiva, tiene que ser un católico que sea instruido, porque la primera comunidad cristiana, dice ahí, acudían a la enseñanza de los apóstoles. Quizá en algunas hipótesis teologales se llega a decir que esa primera comunidad cristiana quizá es posible que no haya cumplido esa parte de requisitos, sino que la predicación va en un contexto de augurar de cómo debe ser la comunidad cristiana, sea como sea, sin duda alguna, nos está arremetiendo a cómo ser realmente un cristiano católico, de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dicen con claridad que acudían a las enseñanzas de los apóstoles. Y es que ese mandato, como lo acabo de decir, los obispos, el Papa, tienen el poder de enseñar, de santificar y gobernar. De tal manera que esa enseñanza fue desde el principio a través del Papa y los apóstoles. O en otras palabras, como hemos dicho, de Pedro y los demás apóstoles. Así, por ejemplo, vemos que cuando llega el Espíritu Santo, Pedro es quien toma la palabra y se va al templo de Jerusalén, y en esa primera enseñanza se hacen bautizar 3,000 personas. Y en la segunda enseñanza, en esa cátedra de Pedro, se hacen bautizar 5,000. La iglesia ha nacido y ellos siguen evangelizando y enseñando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo que les fue revelada a ellos.
De tal manera entonces que una característica de un fiel cristiano católico apostólico romano es que este hombre, esta mujer, debe conocer la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no la conoce, entonces cometerá muchos errores que casi le van pegando a la herejía, es decir, a las cuestiones contrarias literalmente a Dios, a la apostasía, al cisma. Es decir, que a veces por no conocer la religión cristiana, católica, apostólica, romana, comienza a dividir lo que es el cisma. Comienza a renegar de la fe porque no está de acuerdo con esto y con esto, con otras cosas, porque así lo ha establecido nuestro Señor Jesucristo. Y muchos en la historia de la iglesia como tal, pues han renegado de la fe, propiamente han sido apóstatas, han cometido errores, herejías, es decir, errores en contra de la fe y han hecho división, cisma. Así, por ejemplo, tenemos la Reforma Protestante del siglo XVI con Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII. Por ejemplo, Enrique VIII, cuando le manda al Papa Clemente VII una carta para que aboliera su matrimonio con Catalina de Aragón, que era pariente del rey Carlos V, para casarse con su amante que era Ana Bolén, el Papa Clemente VII le manda a decir que no, puesto que los sacramentos no los puso el Papa, ni los apóstoles, no los puso Pedro en los apóstoles, los puso nuestro Señor Jesucristo, y por eso el Papa Clemente le manda a decir que no puede abolir su matrimonio con Catalina de Aragón. Y de esa manera, entonces Enrique VIII se proclama Papa de su iglesia en Inglaterra y surge la iglesia anglicana. Lo mismo Martín Lutero, que renegó de la Santa Madre Iglesia Católica, que siendo un teólogo con conocimiento, propiamente fue inducido por varios masones para poder apartarse de la Iglesia Católica. Y una vez que ya tiene ese poder separado de la Iglesia, manda a imprimir la Biblia protestante de Cássio de Reina y Cipriano Valera. Y este contexto está en las páginas de la Historia Universal, así como en las páginas de la Historia de la Iglesia. Alguien que apostató, que renegó de la fe, que cometió errores contra la doctrina, la herejía, y que finalmente hicieron una división, hicieron el cisma. Asimismo, podemos decir de otras épocas, hablé del siglo XVI, pero podemos decir también de los obispos que en este contexto en Alemania quieren que se bendigan las parejas homosexuales. Y ese contexto no aparece en ninguna parte de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es un simple capricho de aquellos obispos que se están poniendo en contra del jefe supremo, que es el Papa, en contra del magisterio, que son los papas, que son los obispos unidos en comunión con la doctrina sustentada por los padres y doctores de la Iglesia, y ese magisterio propiamente tiene que estar plenamente unido. Cuando ocurre algo de desunión es por los ejemplos que acabo de decir, por herejía, apostasía y cisma, que no son otra cosa más que las características para poder quedar fuera de la Iglesia, es decir, excomulgado. Están en excomunión. Entonces, regresando al punto que iniciamos de la característica de un cristiano auténtico o de un cristiano católico comprometido, es la enseñanza. Y leyendo Hechos 2:42, como lo acabo de hacer, dice que también acudían a la comunión, a la convivencia, de tal manera que esta iglesia, que es una, que es santa, que es católica y apostólica, siempre debe estar en comunión. Dos palabras que se hacen una sola: común, de comunidad, y unión, de unidad. De tal manera que esta tiene que estar siempre plenamente unida. De ahí la palabra comunión. Por ejemplo, cuando se hace el sacramento denominado primera comunión, que no es otra cosa que la Eucaristía, que se toma por primera vez, su nombre indica propiamente esa palabra. Por primera vez, el que va a recibir la Sagrada Comunión se une a la comunidad. Ahí la palabra comunión, común, unión. Es la primera vez que se va a unir para poder recibir la Eucaristía, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, reales en la figura de pan y vino. Y por primera vez se une a la comunidad para hacer unidad y recibir al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Común, unión.
Y por esa razón, pues ese término se ha quedado hasta el día de hoy de hacer la primera comunión, que no es otra cosa más que la primera vez que recibes a nuestro Señor Jesucristo después de una catequesis que indudablemente tendría que ser de manera sólida. Así que esta cuestión de la comunión no nos indica más que otra cosa, que siempre la Iglesia debe estar en común acuerdo, en unidad, y esa unidad, desde luego, ya la sabemos, como lo acabo de decir, es una en su creencia, en su fe, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Así que esta primera comunidad cristiana tiene que tener esa unidad, y así se propone y así se vivía. Por lo tanto, después de 2023 años, esta iglesia tiene que seguir permaneciendo en común unión, es decir, en plena unión, en comunidad. Quien vive, convive, puesto que el hombre no puede existir por sí solo, ni puede vivir por sí solo. Es necesario que conviva con los demás. Quien vive, convive. Y por eso, la primera comunidad cristiana, cuando hablamos de esa comunión, si leemos otros pasajes de la Escritura en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, nos daremos cuenta que vivían plenamente unidos y que se le acercaban a Pedro porque querían vivir como la primera comunidad cristiana. Dinos qué tenemos que hacer para vivir como ustedes viven. Pues dice la Sagrada Escritura que no había pobre entre ellos, porque los que tenían más vendían lo que tenían y lo repartían entre los pobres, de tal manera que había una estabilidad dentro de esa sociedad, pensando no solamente en el contexto de la moral y de la doctrina, sino también en el contexto de la economía, en el contexto de esa convivencia para que no le faltara nada a nadie. Y de esa manera ellos sí practicaban la verdadera comunión para no hacer un acto despectivo de lo que las doctrinas contrarias a la Iglesia Católica le han denominado el comunismo. Doctrinas contrarias que a través de la revolución, que a través de ideologías han tergiversado este contexto de verdadera comunión, de verdadera comunidad, en donde no hace falta a nadie porque vivían plenamente en gracia de Dios y en plena felicidad y no le faltaba nada a nadie. Y por otra parte, nos sigue diciendo el libro de los Hechos de los Apóstoles que acudían asiduamente a la fracción del pan, lo que en realidad es la Sagrada Eucaristía, o en términos latinos, la palabra misa, que después del Concilio Vaticano II, pues ya se ha puntualizado más ese contexto de decir misa, que era la parte final del ritual, y temisajes, que no es otra cosa más que una despedida como tal en el término latino, pero que cuando dice la fracción del pan, se refiere literalmente a la Sagrada Eucaristía. Por lo tanto, un cristiano católico comprometido, como se solía decir después del Concilio Vaticano II, un cristiano auténtico debe ser hombre de comunión, siempre de Eucaristía, siempre apegado a la liturgia, siempre acercado al cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que por eso el mandamiento de la Santa Madre Iglesia, como dije hace algunos momentos, primer mandamiento de Santa Madre Iglesia, oír misa entre los domingos, nos exhorta precisamente a acercarnos a este misterio que es la Sagrada Eucaristía y comulgar. Y el término, obviamente, pues en los mandamientos de Santa Madre Iglesia, que surgen en la Edad Media, pues se decía que por lo menos una vez al año, época de Pascua, y cuando había peligro de muerte. Pero un cristiano que es auténtico, un cristiano que está comprometido, un cristiano que hace unidad con la Iglesia, es obvio que no puede comulgar solamente cada 8 días, sino que acercándose al misterio, el misterio absorbe a ese ser humano, y entonces Dios, si se lo pedimos, nos da la gracia de comulgar, si es posible, diariamente. Entonces, un cristiano católico auténtico debe ser hombre eucarístico, hombre y mujer de Eucaristía. Otro signo de la primera comunidad cristiana es que también acudían a las oraciones. Entonces, acudían a las enseñanzas, a la comunión, a la fracción del pan y a la oración. De ahí que no puede existir un cristiano católico que diga que no hace oración, o que sea un hombre que le falte la oración. La característica de esta primera comunidad cristiana
Y esa característica que debe permanecer siempre son estas las características: enseñanza, comunión, fracción del pan y oración. De tal manera que por eso la Santa Madre Iglesia Católica, como dijo el Papa Juan XXIII, es Mater Magistra, es decir, Madre y Maestra. Y en todo tiempo y en toda época, la Iglesia ha dado a través de sus místicos, a través de sus santos, a través de los padres y doctores de la Iglesia, infinidad de oraciones que cuando las practica uno, pues se van haciendo constantes y forman parte del rezo, es decir, de la repetición de las oraciones. Pero que cuando están presentes ahí, pues son oraciones que dirigieron aquellos que las hicieron y que después se quedan como rezos. Por ejemplo, el Salve Regina. Dios te salve, Reina y Madre, Madre Misericordia, etcétera, etcétera, que surgió por San Pedro de Mesonso y que después se introdujo en el rezo del Santo Rosario, el Salve Regina. Y esa oración que hizo San Pedro de Mesonso allá en España, pues ahora esa oración que él dijo plenamente lo que estaban pasando en la cruzada contra los moros, pues esa oración ahora ya se ha hecho un rezo, porque se reza repetidamente. Bueno, pues así la Iglesia siempre ha tenido oraciones de grandes místicos y que han quedado plasmadas en las páginas de la historia de la Iglesia y que han quedado plasmadas en manuales de oración, etcétera, etcétera. De tal manera que entonces la Iglesia católica es una santa católica y le anexamos este contexto y romana. Una santa católica apostólica y romana. Y entonces tendríamos que pensar en por qué romana. Es muy simple. Porque Pedro establece la sede en Roma. Estamos hablando hacia el año 64-67, bajo el emperador Nerón, cuando Pedro está ya en estancia en Roma, junto con San Pablo, y está predicando, y de esa manera propiamente ha llegado, por providencia divina, a la cuna de la cultura de ese momento. Ya había pasado la cultura griega, pero Roma había absorbido esa parte de cultura y era la cultura grecorromana. De tal manera que esa cultura que estaba en la época de los apóstoles, Pedro llegó ahí a Roma y ahí estableció la sede. Por eso se dice que la Iglesia es católica, apostólica y romana. En el caso de México, Plutarco Elías Calles, cuando fue la persecución religiosa de 1926 a 1929, denominada la Guerra Cristera, Plutarco Elías Calles quería hacer un cisma con Roma y fundó a través de un sacerdote católico que había apostatado de la fe, aunque después regresó, pero apostató en su momento y hizo una Iglesia Católica Apostólica Mexicana. En la Iglesia Católica, como es universal, su sede está en Roma y por eso decimos es la Iglesia Católica Apostólica y Romana. No interfiere el contexto de otro país, porque si no entonces diríamos Iglesia Católica Mexicana, Iglesia Católica Francesa, Iglesia Católica Alemana, Iglesia Católica. Y cuando se hace ese contexto bajo la contrariedad de la moral, del dogma y de la doctrina, entonces se viene el cisma. De ahí que por eso la sede está en Roma. Como decían los primeros papas y los primeros obispos, Roma ha hablado, Pedro ha hablado. Es decir, tenemos un solo pastor, que es el Papa, y los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Y así es como se rige. Por eso es una santa católica, apostólica y romana. La sede está en Roma. Bien, ¿cuál es la misión de todo cristiano católico, apostólico y romano? Independientemente del magisterio y de la jerarquía, aunque la jerarquía es otra cosa, la jerarquía propiamente, tenemos que tener en cuenta los religiosos, los diáconos, y el grado sacerdotal, el presbiterado. Entonces, en esa jerarquía, que significa orden sagrado, obviamente el magisterio, pues es el que está hasta arriba y es donde está el depósito de la fe. Y los demás, pues fungen propiamente como auxiliares, como es el caso del diácono y del presbítero, pues se tienen que también someter a la doctrina del magisterio, que como dije, es papa y obispos, y la santa doctrina de la tradición, de la revelación, que
fue propiamente explicada y desde luego en sus apuntes de los santos padres y doctores de la Iglesia. Y ya de manera general, el contexto de la Iglesia se divide en dos, que es la Iglesia docente y discente. La Iglesia docente es el magisterio. La Iglesia discente somos los que somos enseñados. Es decir, que esta Iglesia es docente y discente. Pero de manera general, tanto la Iglesia docente como la Iglesia discente, por naturaleza, tiene que evangelizar. Vayan y anuncien el Evangelio a todo el mundo. De tal manera que la naturaleza de la Iglesia Católica es la evangelización. O sea, la Iglesia por naturaleza es misionera. Es y debe seguir siendo misionera. De ahí que esa parte de la misión la entendieron los primeros apóstoles y sucesores de los apóstoles. Por eso esta Iglesia, su característica peculiar, su esencia, por decirlo así, es que es misionera. ¿Cuál es el mayor acto de caridad? Dice San Francisco de Sales, la enseñanza de la doctrina. ¿Por qué? Porque a los pobres los tendréis siempre entre vosotros. Pero si yo le doy de comer a un pobre, eso no quiere decir que no haga actos de caridad. Pues debo hacer los actos de caridad sin duda, porque eso es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Entonces los actos de caridad tienen que estar presentes ahí. Se nos juzga en el amor, pero un acto de caridad grande y mayor, dice San Francisco de Sales, santo del siglo XVI, dice que un acto grande de caridad es la enseñanza de la doctrina católica, apostólica y romana. Porque le puedo dar de comer, pero se puede perder y condenar. Pero si yo le enseño el alimento, que es la palabra de Dios, entonces se cumplen las Escrituras cuando dice a nuestro Señor Jesucristo que se quiere comer. Y Él dice que Él tiene otro alimento, que es cumplir la voluntad del Padre. De tal manera que la doctrina, entonces, al enseñarla, al difundirla de manera recta, estamos haciendo un acto de caridad, tal como nos dice la misma doctrina dentro de los mismos actos de caridad. Valga la redundancia, enseñar al que no sabe. Entonces, la naturaleza de la Iglesia Católica es ser misionera y por otra parte tiene una característica bien puntualizada, bien peculiar, que es perseguida, será siguiendo siendo perseguida y por si fuera poco, nació siendo perseguida. Si esto hicieron conmigo, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿qué no harán con ustedes? Si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Y bienaventurados el que por mi causa sea perseguido. De tal manera que esa característica peculiar, después de su naturaleza de ser misionera, esa característica ha sido constante en el trayecto de los siglos de la historia de la Iglesia. Ha sido perseguida. Pues bien, esperemos que con este video de estos momentos podamos ampliar nuestro conocimiento en la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica y de esa manera ir creciendo en la fe. Pues para amar a Dios Jesucristo tenemos que profundizar la doctrina, pues nadie ama lo que no conoce. Que tenga buen día, saludos para todos, Dios les bendiga.